Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Ya hoy es lunes 14 de marzo, iniciamos nueva semana de la mano del Señor, caminando siempre de la mano de Dios. Así que hoy tenemos una meditación en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, pero que nos recuerda varias historias del Antiguo Testamento. Vamos a hacer la meditación de hoy, pero antes vamos a dar gracias y a poner esta nueva semana en las manos de Dios para que sea Él el que esté y el que vaya siempre delante de nosotros. Así que lo invito a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu compañía, tu misericordia, por iniciar una nueva semana de tu mano, una nueva semana en la que podamos seguir buscándote, en la que podamos seguir pasando tiempo, Señor, en tu presencia y meditando en tu palabra como lo vamos a hacer en esta noche. Que tú siempre estés con nosotros, que tú siempre nos guardes y siempre nos guíes. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como les contaba, la meditación que tenemos para esta noche está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el autor de Hebreos va a hablar acerca del antiguo pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel, para después referirse al nuevo pacto que hizo Dios con su iglesia a través de Jesucristo. Pero para hablar de este antiguo pacto, el autor de Hebreos menciona el tabernáculo y cómo estaba dispuesto el tabernáculo. Y vamos a leer aquí porque aquí se menciona en un solo versículo lo que vamos a meditar en esta noche, y en el Antiguo Testamento está en 3 versículos. En Éxodo en 2 partes, no, en Éxodo 1, en Levítico está el otro, y en Números está otra de las situaciones, pero aquí las tenemos todas reunidas y vamos a hablar de ellas. Entonces vamos a leer Hebreos el capítulo 9 y les voy a leer los versículos 3 y 4. Hablando del tabernáculo y de cómo estaba compuesto, dice que tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Y este lugar tan santísimo tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Y dentro del arca dice que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Esta meditación de la palabra de Hebreos nos recuerda el arca del pacto y nos recuerda lo que había dentro del arca del pacto. En Éxodo, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice a Moisés que debe de construir el lugar desde donde iban a adorar. Construyen este lugar, y este lugar estaba en una disposición para ofrecer los sacrificios, pero también para que la presencia de Dios llenara ese lugar con su presencia, estuviera allí en el lugar santísimo del que acabamos de leer, del cual tenía el arca del pacto. Esta arca del pacto era precisamente el lugar desde donde la voz de Dios hablaba con Moisés. Pero esta arca del pacto tiene 3 cosas que son de sumo interés. La primera es una vasija de oro con el maná que Dios les había dado en el desierto como comida que habían estado allí. Dios en Éxodo le da la orden a Moisés de guardar este maná para que fuera recordado durante todas las generaciones la historia de cómo Dios les había alimentado en el desierto. Pero esta historia, nosotros sabemos, se ve empañada por el pueblo de Dios y por sus exigencias. Dios les concede el maná, pero ellos se rebelan y dicen: ya estamos cansados de comer maná y no queremos más maná. Dios les concede las codornices, pero este maná, que estaba allí situado para recordar la provisión de Dios, termina siendo, por la mala experiencia de los israelitas en el desierto, termina siendo también una recordación de la queja que constantemente ellos mantenían allí. Pero no se queda allí. El maná era uno de los elementos. El otro era la vara de Aarón, que había retoñado, que había reverdecido. Nos recuerda el milagro, este milagro de Dios, pero también proviene de una historia de rebeldía, la famosa rebeldía del levita Coré y de Datán y Abirán, que está registrado
en Números esta famosa historia de cómo ellos en un momento dijeron, ya no queremos que Moisés, ¿por qué Moisés y Aarón son los que dirigen y gobiernan si todos fuimos escogidos por Dios? Entonces ellos deciden rebelarse y Moisés decide que Dios es el que va a tener la última palabra en ese asunto, y finalmente Coré y todos los de su casa, al igual que Datán y Abirán, son tragados por la tierra por su rebelión en contra de los que Dios había escogido. Después de esto, Dios hace la propuesta. Para que quede claro y no haya ningún error, van a traer las 12 varas de cada uno de los jefes de las tribus. Traen la de Leví, marcada con el nombre de Aarón, porque era el jefe de la tribu de los levitas. Y dice, la van a poner en la presencia de Dios, y al día siguiente, la que hubiera otra vez reverdecido, ese iba a ser el que Dios iba a escoger para estar delante de él al servicio y en el sacerdocio. Es obviamente la vara de Aarón que reverdece y que guardan en el arca del pacto, pero que también nos recuerda a este pueblo que constantemente estaba en contra de todo lo que Dios disponía mediante Aarón y Moisés. Y finalmente, el último elemento que tenía el arca del pacto eran las tablas de la ley. Y las tablas de la ley no solamente nos recuerdan, obviamente, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, sino que también nos recuerda la historia de cuando Moisés baja con las primeras tablas después de 40 días y 40 noches en el monte, orando y estando en la presencia de Dios. Moisés baja y encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. Y Moisés quiebra esas primeras tablas y tiene que hacer otras y tiene que volver a subir al monte para que Dios las vuelva a hacer. Los tres elementos que contenían el arca del pacto, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, estos tres elementos que contenían el arca del pacto porque era Dios quien había hecho un pacto con ellos, y era el arca del pacto que se ubicaba en el lugar desde donde estaba y se sentaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Estos tres elementos recuerdan la rebeldía del pueblo, un pueblo terco y un pueblo obstinado que todo el tiempo estuvo quejándose delante de Dios. Es tan curioso que el autor de Hebreos, hablando del pacto, nos recuerde estos tres elementos que contenían el arca del pacto, recordando que ese antiguo pacto no solamente estaba marcado por los sacrificios, por las normas, por las leyes, por la ley de Moisés, sino que ese antiguo pacto también estaba marcado por la rebeldía del pueblo, por la rebeldía de esta primera nación de Israel que hizo el primer pacto con Dios. Pero después el autor de Hebreos nos va a hablar de un nuevo pacto y de un mejor pacto que Dios establece a través de Jesucristo. Evidentemente también nuestras rebeldías están delante del Señor, pero ahora perdonadas por la sangre del Cordero. Para que sigamos meditando en esta palabra, los voy a invitar a que oremos y demos gracias en el Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, y enséñanos y ayúdanos a ir delante de ti, reconociendo primero nuestras fallas y recordando siempre nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu sacrificio en la cruz, nuestra necesidad de esa última gota de sangre derramada por el Hijo de Dios para perdonar nuestros pecados. Que al igual que como el pueblo de Israel en el primer pacto fue marcado por su rebeldía, por ser tan tercos y tan obstinados, muchas veces nosotros somos así y debemos ir delante de ti a tu presencia para pedirte que nos cambies, que nos renueves y que nos transformes y que nos hagas nuevas criaturas. Esta es nuestra oración en esta noche. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que sigan teniendo un buen inicio de semana. Hasta luego.